Universidad Central de Venezuela. El profesor Rojas viene acompañado con su equipo, la profesora Aura Marina Boadas, que es aspirante al vicerrectorado académico, el profesor Nelson Chiti Larroche, que es aspirante al vicerrectorado administrativo, y la profesora Corina Aristimuño, que es aspirante a secretaría de la Universidad Central de Venezuela. Paso a leer un resumen de cada uno de ellos y luego posteriormente entonces oiremos sus planteamientos. El profesor Humberto Rojas, aspirante a rector de la Universidad Central de Venezuela, es profesor titular en la Universidad Central desde junio del 2017, es licenciado en física en la Universidad Central desde 1989, es doctor en física atómica y molecular en the University of Manchester, en Reino Unido, de 1996. Ha sido condecorado con la Orden José María Vargas en su tercera clase. Es bombero universitario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela. Es músico, miembro del equipo de básquet de los profesores de la universidad. Cursó el Diplomado Internacional Superior de Observación Electoral. Es docente de la UCB desde 1990. Tiene más de 32 años de servicio. Es investigador extranjero invitado en el Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona. Tiene 36 publicaciones científicas, participación como ponente en más de 100 eventos académicos. Es coordinador del posgrado en física del Centro de Microscopía de la Facultad de Ciencias. Es coordinador del Centro de Microscopía Electrónica Mitsuo Ogura de la Universidad Central. Ha sido representante profesional principal electo para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Universidad Central y es coordinador de la seccional de la Asociación de Profesores en la Facultad de Ciencias. La profesora Aura Marina Boadas es aspirante a vicerrectora académico de la Universidad Central, es licenciada en Letras de la misma universidad, es doctora en Literatura de Expresión Francesa en la Université de Bordeaux, en Francia, es profesora titular en pre y posgrado, tiene 29 años de servicio en la universidad, ha sido galardonada con la Orden de las Palmas Académicas, el grado de caballero por el Estado francés, Orden José María Vargas en su segunda clase, Premio Fernando Paz Castillo de Estudios Literarios. Es especialista en servicios de información de la Universidad Simón Bolívar, es locutora de la Universidad Central de Venezuela, gerente de línea del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, es investigadora en estudios comparados del Caribe, humanidades digitales y ciencia abierta. Ha sido coordinadora de la maestría en literatura comparada en la Universidad Central de Venezuela, miembro del comité académico de las ediciones de la Biblioteca Central, coordinadora de la Comisión de Publicaciones de la Facultad de Humanidades y Educación, facilitadora del Diplomado de Didáctica de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, ex coordinadora de extensión de la Facultad de Humanidades y Educación y representante profesoral ante el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación y jefe de departamento y cátedra en la Escuela de Idiomas Modernos. Ha sido autora de traducciones de artículos en revistas y libros arbitrados, aproximadamente 50 artículos, y ponente en más de 60 eventos académicos. El profesor Nelson Chiti Larroche, aspirante a vicerrector administrativo, es abogado de la Universidad Central de Venezuela, es profesor titular de la misma universidad, tiene más de 44 años de servicio en la Universidad Central, ha sido condecorado con la Orden José María Vargas en su segunda clase, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central, tiene una licencia especial en Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Libre de Bruselas, licencia especial en Política Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, ha sido electo 4 veces como diputado al Congreso de la República, presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados de la República de Venezuela, vicepresidente y luego presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Unión Interparlamentaria Mundial, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, jefe del Departamento de Ciencias de Gobierno y Administración de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central, autor de diversos artículos científicos y de opinión, y ha sido ponente en diversos eventos académicos. Y la cuarta integrante de este grupo del profesor Rojas es la profesora Corina Aristimuño, que aspira a la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela
Es odontólogo, doctor en ciencias sociales, especialista en análisis de datos en ciencias sociales y tiene un magíster en práctica social de la salud. Es profesora titular de pregrado y posgrado, más de 26 años de servicio en la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de extensión de la Facultad de Odontología, coordinadora de seminarios de docencia y servicio, coordinadora de servicio comunitario de la Facultad de Odontología, miembro de la Comisión de Currículum, de la Comisión de Educación a Distancia y de la Comisión de Planificación Estratégica de la Facultad de Odontología, miembro del Comité Académico de la Maestría en Práctica Social y Salud y Doctorado de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, representante profesoral principal ante el Consejo de la Facultad de Odontología, miembro suplente de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, articulista en revistas científicas arbitradas y ponente en diversos eventos académicos. Entonces, profesor Rojas, muy buenas tardes, bienvenido a Transbordo Virtual. Es para nosotros un honor contar con su presencia en la tarde de hoy. Y bueno, inicialmente nos gustaría conocer cuáles son las bases principales de su programa a implementar en esta nueva etapa de la universidad, luego de las elecciones que se realizarán el 26 de mayo. Buenas tardes, profesor, adelante. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la oportunidad de participar en el programa Transbordo Virtual. Bueno, voy a proceder a dar un poco un paneo por los elementos esenciales de nuestra propuesta y la orientación que esta lleva para una gestión universitaria frente a la rectoría de la UCB. Nuestro proyecto tiene la intención de incentivar en la universidad una cultura no solamente creativa, sino además innovadora para tratar de abordar los cambios que consideramos deben llevarse a cabo en la universidad, pensando en un proyecto que no solamente son 4 años, sino que hay que pensar en un proyecto universitario de largo plazo, ¿no? Estamos viendo esta etapa como una etapa de transición, de bisagra, entre un periodo donde no hubo renovación de autoridades, pero tampoco hubo discusión profunda de los temas universitarios, producto específicamente de esta realidad donde al no haber elecciones no hay esta dinámica que estamos experimentando ahorita y que es lo que enriquece la discusión universitaria. Concebimos nuestra propuesta en tres ejes. El primer eje tiene que ver con, bueno, la gente, digamos, toda nuestra propuesta está centrada en la gente. Creemos que el mayor patrimonio que tiene la universidad es justamente su personal docente, sus profesores, sus estudiantes, sus profesionales, empleados, obreros, profesores jubilados, su diáspora, sus egresados, que son un elemento esencial de la comunidad. Es en ese elemento, en ese sector de la gente que creemos que está su mayor patrimonio y su mayor potencial. Entonces, en ese sentido, el primer eje tiene que ver con cómo restituir el tejido social interno, cómo hacer que haya esa articulación, esa sinergia entre los distintos elementos de nuestra comunidad para poder abordar un proyecto que, como ya dije, es un proyecto a largo plazo, proyecto ambicioso que nos permita ubicar a la Universidad Central de Venezuela en el siglo XXI. Esto se traduce en distintos elementos de cómo atender las necesidades básicas de nuestro personal, los salarios, la protección social que deben tener nuestros trabajadores, pero también atender las condiciones socioeconómicas de nuestro alumnado. Tenemos un 80% de estudiantes que están en este momento teniendo que trabajar para poder estudiar, y esto nos plantea un reto y unas condiciones de contorno distintas a las que hemos estado acostumbrados, o las que estábamos acostumbrados hace muchos años, donde no era un factor determinante para la mayoría de la población universitaria el problema socioeconómico.
En este sentido, lo que planteamos es, bueno, acudir a todos los espacios, acompañar a nuestros distintos gremios en las luchas y reivindicaciones salariales y socioeconómicas, participando en todos los escenarios donde tengamos que acudir, el CNU, la discusión de la Convención Colectiva Única, ir al gobierno nacional, ir a la asamblea para discutir aquellos temas que tienen que ver con el desarrollo de la universidad y, en fin, participar en la dinámica que permita mejorar las condiciones de nuestra personal. Pero también tiene que ver con cómo innovar y modificar aquellos procesos internos de la universidad que permitan destrancar distintos mecanismos y distintas actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el ascenso de nuestros profesores en el escalafón universitario, su formación, cómo acompañar a este profesor, a los profesores jóvenes para que puedan desarrollar sus capacidades y realizar estudios de posgrado, cómo articular a los egresados en una dinámica que les permita involucrarse en las actividades que hay en la universidad y que prácticamente ahorita, una vez que se gradúan, no tenemos mecanismos para conocer dónde están ubicados, para incorporarlos a iniciativas en proyectos, para ofrecerles capacitación en muchos temas de su incumbencia y que pueden colaborar a mejorar su desenvolvimiento profesional. En el caso de nuestros empleados y obreros también está su situación socioeconómica, pero también están los requerimientos de formación que tienen estos sectores. En el caso de nuestros estudiantes, cómo contribuir a mejorar las condiciones para el estudio, las condiciones que tienen que ver con salud, en el caso de OVE, con la posibilidad de transporte, la seguridad dentro de las distintas sedes que tiene la universidad. Los elementos que contribuyen a que el individuo tenga todos aquellos elementos que le permitan progresar y hacer potenciar de alguna manera su desenvolvimiento dentro de la universidad. Entonces, este tejido social, para hacer esto hay que reencontrarnos, hay que buscar mecanismos a través de la cultura, a través de las artes, a través de mecanismos formales, como son, por supuesto, cursos, las mismas carreras, pero también a través de mecanismos no formales como cátedras libres, como foros, conciertos, encuentros, mecanismos que nos permitan encontrarnos y exponer los logros que hay, que efectivamente hay muchos logros dentro de la universidad y que están como ocultos, no solamente para la comunidad externa a la universidad, sino también para internamente nuestra comunidad universitaria. Esto persigue también esta sinergia, este tejido social reconstituido, tiene que ver también con cómo vencer las distintas barreras que existen entre las facultades, entre los estancos. Actualmente estamos viendo a la universidad como estancos donde cada facultad tiene labores específicas y áreas específicas, pero no hay la fluidez, el intercambio, el conocimiento de que están haciendo los otros, que creemos permitiría una universidad interconectada, una universidad donde existan sinergias entre distintas áreas del conocimiento y que permitirían poder pensar en nuevas carreras, nuevas iniciativas de investigación conjuntas. Entonces hay un elemento, como indico, de restitución de ese tejido que tenemos que propiciar. Hay un elemento que contribuye a esto, es la comunicación. Necesitamos mejorar sustancialmente los mecanismos de comunicación interna entre los distintos sectores y también así la comunicación hacia el exterior. Cómo comunicarnos con nuestro entorno, cómo hacer efectiva la responsabilidad social universitaria que implica llevar los conocimientos y los métodos, las distintas iniciativas que se realizan dentro de la universidad a nuestro entorno y al país. El segundo eje
tiene que ver con la creación de capacidades. Tenemos un país donde se ha mermado el nivel educativo general de la población, ha mermado las capacidades que tienen hemos sufrido una migración que supera los 7.200.000 venezolanos, y con ello hemos exportado nuestro conocimiento y nuestras capacidades al resto del mundo, pero de alguna manera hemos dejado de tener los recursos, el recurso humano, el talento humano necesario para realizar muchas de las labores dentro del país y contribuir así al desarrollo nacional. Tenemos médicos, tenemos científicos, ingenieros, gente que trabaja en la parte de las humanidades, filósofos, gente del arte, gente de la psicología que está fuera del país y que de alguna manera requerimos también tener esas capacidades en el país para poder desarrollar. También esto tiene que ver con la necesidad de aumentar nuestra capacidad en la formación de ciudadanía, de ciudadanos. Necesitamos gente comprometida, no solamente que conozca los temas específicos de sus áreas de estudio, sino que también maneje derechos humanos, respeto a la diversidad de género, la cultura, la paz como valor principal y determinante de las condiciones de convivencia dentro del país, que valore la democracia como sistema político que permite el desarrollo de las capacidades individuales y el desarrollo de las libertades individuales y colectivas de la población, y así contribuir al desarrollo nacional. Necesitamos gente que sepa de la cultura universitaria, de la cultura del país. Necesitamos un ciudadano integral, un ciudadano universitario, pero también un ciudadano que tenemos que ofrecer al país para su desarrollo. Este elemento de formación toca todos los sectores de la comunidad universitaria, no es exclusivo en la relación profesor-estudiante, sino que también hay una necesidad de formación de distintos sectores, obreros, empleados, profesionales. Nuestros egresados también están requiriendo de formación, y entendemos que este es uno de los elementos esenciales de la universidad. Tenemos que cumplir una función no solamente como faro, como guía en las propuestas que desarrollemos desde la academia para resolver los grandes problemas del país, sino también formar estos ciudadanos integrales con características que necesitamos para la convivencia ciudadana en el país y tener las capacidades para su desarrollo. En este aspecto, por supuesto, está todo lo relacionado con nuestros programas de estudios, cómo abordar la actualización de nuestros pensos, cómo adecuarlos a las tendencias mundiales. Tenemos que adecuarnos a esa tendencia que está relacionada a una formación que implica la continuidad en la formación de pregrado con la formación de posgrado, una formación para la vida que no culmina con los estudios universitarios, sino que hay que ofrecer mecanismos a la sociedad para poder formarla en todos los niveles, desde la educación preescolar, pasando por la educación primaria, básica y secundaria, y cómo ver y atender las grandes deficiencias que están teniendo los bachilleres que egresan del sistema educativo y que van a formar parte de los estudios universitarios. En fin, hay todo un conjunto de medidas que tenemos que, desde el punto de vista académico, atender para favorecer esa creación de capacidades que requiere el país. Y el tercer elemento, el tercer eje, está relacionado a la universidad productiva, una universidad productiva que tiene que necesariamente abordar los problemas del país, que tiene que insertarse en las dinámicas mundiales que abordan los grandes problemas como el ambiente, como
los sistemas políticos, la democracia, como los retos económicos que tiene la población mundial, los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el trabajo decente, con la educación en todos sus aspectos, cómo elevar el nivel educativo, con acabar con la pobreza, con los problemas de salud que enfrenta la población mundial y a lo cual, por supuesto, Venezuela no es ajena y tiene muchos de estos elementos están en estado crítico en la actualidad en nuestro país. Esta productividad que está relacionada con la producción académica, pero también está relacionada con la necesidad urgente de financiar la educación universitaria, una educación costosa, una educación que yo no llamo gratis, porque la educación gratis no existe. La educación es costosa, requiere de insumos, requiere de docentes bien remunerados, requiere de personal bien remunerado, pero es una educación que al no ser gratis o la paga el Estado o la paga el sector privado o la familia, es la iniciativa privada la que paga esa. Creemos que la universidad, una universidad pública, requiere de recursos para su funcionamiento, para lo cual acudiremos al Ejecutivo para solicitar y reclamar los recursos necesarios para tener buenos sueldos, para tener buenas instalaciones físicas, para tener buenas instalaciones y recursos para la investigación, pero también estamos obligados a pensar en mecanismos de autogestión universitaria que nos permitan llevar el conocimiento que se genera en la universidad al sector productivo nacional, articular iniciativas con otras universidades, con otros países, a poder acudir a las instancias internacionales que ofrecen llamados para proyectos que atienden problemas de carácter global y poder optar mediante proyectos multitransdisciplinarios a los financiamientos que ofrecen las multilaterales a nivel mundial. Esto implica también el desarrollo de nuestras zonas rentales, tanto en Caracas como en Maracay, pero también el desarrollo de nuestras estaciones experimentales que están relacionadas a las facultades de veterinaria, agronomía, pero también en el caso de, por ejemplo, la escuela de biología y todos los extramuros que de alguna manera contribuyen con estaciones experimentales, museos, iniciativas extramuros que permiten también, que requieren ser financiadas, pero que también pueden ser vistas como entes o centros de desarrollo intelectual, académico, pero que también pueden producir recursos para la universidad. Está también lo relacionado a nuestras fundaciones universitarias, nuestras compañías universitarias, el alquiler de espacios como los estadios universitarios, como las interacciones culturales y demás instalaciones universitarias, pero siempre pensando en una autogestión de recursos propios que tiene que ser transparente, tiene que ser efectiva, tiene que ser eficiente en el manejo de los recursos y que estos recursos no pueden tener ningún otro destino que no sea el fortalecer las labores propias de la universidad, en fortalecer la docencia, extensión y sobre todo la investigación, que es la que va a fortalecer y a elevar el nivel de tanto la docencia de pre y posgrado como la extensión universitaria que podamos ofrecer a la población, al entorno, al sector productivo nacional, al entorno inmediato de cada una de nuestras sedes, sino también al país en general. Esta iniciativa, estas autogestiones están enmarcadas en una visión de una universidad emprendedora que busca crear
valor agregado a toda la gestión universitaria, que busca sembrar, instruir a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros empleados profesionales, obreros, a nuestros egresados sobre una visión emprendedora, cómo estructurar sus investigaciones, sus estudios. El primer emprendimiento de todo estudiante es su carrera universitaria. Tiene que evaluar los elementos que necesita para su tiempo, para usar los recursos que tiene a su disposición, cuáles son las estrategias, las alianzas que debe formular para que estos estudios sean lo más eficientes posibles, que se cumplan en los tiempos necesarios y que puedan tener el mayor éxito en su emprendimiento. Pero también el área de investigación, nuestra investigación, tiene que pensar en cómo se genera a partir del conocimiento en nuestros laboratorios, en nuestras iniciativas culturales, cómo se generan patentes, cómo se puede generar asesorías, diplomados, cursos de actualización, certificaciones que permitan entonces de alguna manera monetizar esos conocimientos para bien de la universidad. Esta autogestión está pensada no como una privatización de la universidad, todo lo contrario, creemos fielmente en la universidad pública, creemos en la universidad que sirve como mecanismo de ascenso social, que cumple esa función que a través de la educación permite que la población, una población que en este momento tiene altos índices de pobreza, de alguna manera de aislamiento de algunos sectores que no tienen acceso a la educación, que de discriminación estructural, que tiene que ser vencido y que la universidad tiene que contribuir de manera importante a que esto se revierta, y que es mediante la generación de recursos y la solicitud de recursos al Ejecutivo, pero también mediante la autogestión, que tenemos que buscar los recursos necesarios para hacer que la universidad pública pueda sobrevivir los embates de una crisis multifactorial que estamos experimentando. Hay elementos esenciales también que tienen que ver con la gente, que atienden a la gente, como son la seguridad dentro de nuestras distintas sedes, cómo desarrollar iniciativas o volver a rescatar iniciativas como el programa Samuel Robinson, que atienden en otros sitios del país también las necesidades que tiene nuestra población para nivelar y tener acceso a una educación que les permita poder acceder a la educación universitaria y específicamente a la UCB. Hay todo un conjunto de planes y propuestas que van a favorecer una realidad que, por ejemplo, estamos conscientes de que 80% de nuestros estudiantes tienen que trabajar para poder estudiar, y tenemos que ofrecer alternativas a través de las modalidades de educación a distancia, educación presencial, por supuesto, y mecanismos bimodales que permitan distintas modalidades de estudio que debemos ofrecer al país como alternativas de formación. Entonces hay un conjunto de propuestas que se enmarcan dentro de estas tres líneas y que son abordados por cada una de las instancias universitarias dentro de las competencias que están asociadas al vicerrectorado académico, al vicerrectorado administrativo y, por supuesto, la secretaria que atiende no solamente los procesos de ingreso y de egreso de la universidad, sino todos los aspectos relacionados con el OVE, con la atención de salud, con tener las condiciones favorables para el estudiantado universitario. Lo dejo hasta acá para un poco abrir el compás de comentarios. Nos acompañan también aquí algunos de nuestros candidatos a través de nuestra plataforma Activados por la U, que somos un conjunto de profesores, estudiantes, egresados, trabajadores, profesionales, obreros,
que formamos parte de una iniciativa universitaria que busca darle una nueva visión y trazar el camino hacia una visión futurística e innovadora de la universidad. Gracias. Bueno, perfecto, profesor. Bien agradecido por la cantidad de temas que nos tocó. Yo le tengo algunos asuntos que son preocupación de gran cantidad de personas que forman parte de la comunidad universitaria. Uno de ellos es el problema presupuestario, que eso indudablemente ha sido ya no tema de estos días, sino ya viene atravesando bastante tiempo en la universidad. Ha venido sufriendo un recorte constante y paulatino de recursos, prácticamente ya es nada. O sea, prácticamente lo que se pide como requerimiento y lo que se recibe son cantidades totalmente disímiles y no tienen ninguna relación. Una primera pregunta sería esa: ¿cómo luchar o cómo va a ser el planteamiento de la universidad una vez que empiece este nuevo periodo de rectorado para localizar, ubicar o pedir o presionar, no sé de qué manera será, para que los recursos sean asignados como debe ser? Pues hay un porcentaje que por ley tiene que ser para la educación, lo cual no se cumple, y la universidad ha sufrido ese proceso continuo de estrangulamiento presupuestario. ¿Cómo plantearía una nueva gestión esa búsqueda de recursos que son naturales, que tienen que ser asignados a la universidad? Bueno, efectivamente, la universidad ha sido sometida a un cerco presupuestario que lleva ya unos cuantos años. Creemos que estamos obligados, como ya indiqué al comienzo, a acudir a todas las instancias donde se discuta este problema. El país tiene que asumir que la educación es uno de los elementos esenciales para el desarrollo. El objetivo de desarrollo sustentable número 4, que tiene que ver justamente con la educación de calidad, que debe ser ofrecida a toda la población en los distintos niveles. Esto tiene que ser un tema de Estado. Nosotros tenemos que asumir nuestro rol de Estado, acudir a entes como la Asamblea Nacional, a articularnos con los distintos partidos políticos del país, sin distinción en todo el espectro político, de aquellos que están apoyando al actual gobierno hasta aquellos que lo adversan. Es necesario articular con los partidos políticos para hacer de la educación una propuesta nacional. Y en ese sentido, reclamar los recursos que son necesarios, no solamente para la educación universitaria, sino para atender todos los niveles, los maestros, los maestros de preescolar, los maestros de los distintos niveles educativos y por supuesto los profesores universitarios y trabajadores en general del sector público. Es un reclamo que tiene que ser colectivo y para eso tenemos que crear las alianzas, los vasos comunicantes con los distintos sectores del país. Para el sector productivo nacional es esencial tener las capacidades, tener los profesionales que asistan a las distintas tareas. Necesitamos médicos, necesitamos farmacéuticos, necesitamos odontólogos, necesitamos filósofos, necesitamos psicólogos, necesitamos gente de las letras. No hay ningún área de conocimiento que no haya sido debilitada por todo esta crisis, y entonces tiene que ser una propuesta de carácter nacional sin distingo de tendencia política. Tiene que ser uno de los temas de cualquier proceso de negociación y tenemos que buscar los caminos. Tenemos muchos de nuestros profesores egresados que forman parte también de distintas instancias, gobernaciones, alcaldías, el mismo gobierno central, y tenemos que buscar a través de ellos poder crear estos puentes para que se entienda que esto es un proyecto global, un proyecto de Estado que debe ser asumido por toda la población. Excelente. Fíjense que hay otro tema también que nos preocupa a todos los que conformamos parte de la población de la Universidad Central, y es la seguridad. Las carreras nocturnas prácticamente desaparecieron.
por las carreras que tenían un componente nocturno, han tenido que hacer migración a horarios diurnos, lo cual no es totalmente conveniente. Como usted mencionó, mucho de la población estudiantil trabaja por necesidad y ya también por requerimiento. Y entonces ese horario nocturno, que era fundamental para aquel profesional que quería superarse, terminar su carrera universitaria, y le habló con conocimiento directo. El edificio nuestro de transbordo era un edificio que salía a las 10 de la noche. Y en este momento, yo creo que ya a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, inclusive, ya no es posible estar por ahí, precisamente por el tema de que no hay manera de transportarse, no hay una seguridad que garantice la vida, inclusive, de las personas que estén allí. Nadie se arriesga a quedarse después de las 4 o 5 de la tarde. Y en general el campus se pone bastante peligroso por lo solo y por lo abierto. Entonces, ese tema de seguridad yo creo que sería inmediato de ser abordado. ¿Qué tienen planteado para eso? Sí, bueno, un tema central es la seguridad, no solamente en el campus de Caracas, sino que también tenemos que tomar en cuenta la seguridad en el resto de nuestras instalaciones. La universidad tiene sedes a lo largo y ancho del país. Estamos hablando, por supuesto, del núcleo de Maracay, pero tenemos también en Aragua, tenemos en Caguas, tenemos en Lara, Nueva Esparta, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui. Tenemos estaciones experimentales en Portuguesa. Hay todo, el problema de seguridad es un problema que tiene que ser abarcado no solamente tomando en cuenta la ciudad de Caracas, nuestros extramuros en la misma ciudad, sino que tiene que ser visto de una manera global. Actualmente estamos enfrentando un problema de falta de coordinación por una parte, pero también un desencuentro. Hay distintos grupos asociados a la seguridad universitaria. Nos hemos reunido con todos ellos y afortunadamente hemos logrado algunos elementos que nos permiten pensar que es posible restituir en un único cuerpo el cuerpo de seguridad de la UCB. Ahorita están actuando desarticulados, hay enfrentamientos en términos de divisiones distintas, hay una toma de nuestra dirección de seguridad en el campus de la UCB, y estos son problemas que necesitamos resolver a la brevedad. En estas conversaciones, y como parte de la dinámica electoral, y es importante también señalarlo, que involucra a sectores obreros y sectores que están vinculados al sector de seguridad, hemos detectado que hay requerimientos de estos sectores que son comunes. Uno de ellos tiene que ver con la formación. Es importante que nuestros vigilantes, nuestro personal de seguridad, reciba una formación en su área de competencia. Es un reclamo que nos han visto satisfecho en la gestión actual, pero también que sea formado como un vigilante universitario, un vigilante que conozca el quehacer universitario, el por qué es importante su labor dentro de la universidad, qué es lo que nuestros investigadores, estudiantes hacen en sus empleados hacen en esos espacios, que conozca de derechos humanos, de respeto de género, que conozcan, por supuesto, cosas que tienen que ver con inteligencia en términos de la parte de seguridad, de cómo formular una denuncia. Eso es un requerimiento que hemos detectado en los distintos grupos que hacen vida en el área de seguridad. Está la necesidad de que conozcan, por ejemplo, en el caso de Caracas, que forman parte de un entorno que es patrimonio de la humanidad, y que ellos también tienen que ser parte y celosos en el cuidado de esos espacios, que tienen que cuidar el ambiente y también tienen que velar de que estos espacios cumplan y preserven el entorno para toda la comunidad. En fin, es sumamente importante el proceso de formación para poder pensar entonces en un cuerpo de seguridad universitario e integrado. Ellos resienten mucho esa falta de tejido social, son vistos
sienten que son vistos y rechazados por sectores de la comunidad. Esto hay que revertirlo, tenemos que acercarnos a ellos. Hay que, por supuesto, dotarlos de los insumos necesarios para poder abordar la seguridad. Tenemos que retomar programas como la identificación de una serie de zonas inseguras dentro del ámbito universitario que tenemos que marcar, como utilizar recursos tecnológicos para, a través de cámaras y otros mecanismos, poder tener reportes y poder actuar de manera eficiente en el tema de seguridad. Pero también es importante educar a la comunidad en general. Tenemos una comunidad que lamentablemente, digo yo lamentable porque bueno, no tenemos la costumbre, estamos, o de alguna manera nos creemos seguros dentro de un ámbito sumamente inseguro, como por ejemplo en el caso de Caracas es la ciudad universitaria. Estamos en el centro de una ciudad sumamente insegura y tenemos que también, bueno, prestar atención a las normas, prestar atención a qué significa estar en zonas inseguras y cómo contribuir a mitigar los riesgos que eso implica. Riesgos que van desde los riesgos asociados, por ejemplo, a la permanencia en horas nocturnas, más allá de las que señalas, asociadas a la actividad académica. Hemos detectado una suerte de botellones y de fiestas en espacios universitarios en horas de la madrugada. Bueno, también tenemos que entender que no podemos exponernos a situaciones riesgosas en espacios universitarios y que tenemos que contribuir en todo como comunidad, en totalidad, a preservar no solamente las personas, sino también los bienes universitarios. Es esencial que como comunidad en toda aprendamos a preservar los espacios, los bienes y, por supuesto, la seguridad personal en los recintos, en los distintos recintos universitarios. Excelente. Profesor, hay un tema bien interesante también que tiene que ver, usted lo mencionó dentro de las líneas generales, y tiene que ver con la actualización de los currículos, la actualización del PENSA de prácticamente todas las carreras. Hay muchas carreras que están actualmente con pensum, se lo digo también del caso particular que conozco, pueden ser de 30 años. Entonces, eso, aun cuando los profesores ponen de su parte, porque me consta que hay un esfuerzo continuo de actualización de parte de los profesores, oficialmente el pensum es bastante antiguo en comparación sobre todo con otras universidades, incluso aquí mismo en Venezuela, que tienen procesos de revisión continua y actualización prácticamente anual o bianual. ¿Qué propone para superar esta barrera que es bien grave para un estudiante universitario estar cursando, y cuando salga, entonces la constancia que tiene mantiene unos temas que ya creo que han sido superados por todo lo que es la tecnología actual? ¿Qué nos pudiera agregar en ese punto? Bueno, este tiene que ser este es un tema que requiere una atención inmediata. Tal como señalas, de nuestras materias se dictan con contenidos que no son compatibles con lo formal, con lo que está dentro del programa de las materias. Entonces creemos que el primer elemento es justamente el que señala. Necesitamos actualizar los programas que tenemos actualmente. Ese tiene que ser el inicio del proceso. ¿Qué es lo que estamos efectivamente dando? Voy a un segundito que tengo que poner aquí para cargar poner la batería, porque estoy viendo el riesgo de quedar sin batería. Ok, bueno, fíjese, hay temas entonces paralelos que yo creo que puedo agregarlos a la respuesta esta del pensum, que tienen que ver también con la investigación. Es otro tema que ha quedado un poco rezagado por la urgencia. Primero, no se dispone del tiempo. Hay una cantidad de investigadores que han salido de la universidad por formar parte de la diáspora. Eso es también un tema que hay que recuperar de inmediato, porque la universidad tiene como tres líneas fundamentales. Una es la formación en las carreras
que dicta, otro es la investigación, es lo que nos coloca también en los rankings internacionales con el número de investigadores, número de productos, que sería la producción de paper, participación en foros internacionales. Todo esto ha sido un poco frenado por la carencia de presupuesto y la carencia de personas, que también han tenido que abandonar, y los mismos profesores que no pueden dedicarse tanto a la investigación por realizar trabajo externo. Entonces yo creo que todo esto es un problema integral que debería atacarse de alguna manera. Entonces, en parte de esto de la investigación, ¿cómo lo estaría viendo? Pero déjame terminar un poco con la parte de el primer elemento del pensum tiene que ver con esa actualización de los programas que ya se están ejecutando. Y luego hay que pensar en cómo adaptarse a las tendencias mundiales. Tenemos que revisar nuestras carreras, muchas de ellas duran 5 o más años. Esto tiene que ser revisado porque la tendencia, estamos en una sociedad donde la información es una información que está a la mano. En general, estamos en una era del conocimiento donde hay múltiples factores donde hay información. Estamos hablando recientemente, ha entrado en la discusión todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial como un elemento que ha impactado toda la opinión pública en los últimos tiempos. Y de alguna manera tenemos que ver cómo adaptarnos también a esta dinámica. Y esta dinámica implica, por una parte, bueno, pensar ya no es, hay mecanismos distintos para partir conocimiento que involucran las tecnologías, que involucran el profesor, ese esquema donde el profesor era el que dictaba la materia y que exponía todo el contenido. Bueno, tiene que ser sustituido progresivamente por un esquema donde el tutor se convierte en una suerte, el profesor se convierte en una suerte de guía, de tutor. Se habla de tutor cognitivo, que estimula la investigación en sus primeras etapas en el mismo estudiantado. Es decir, que el estudiante investigue, debata, haga planteamientos basados en la información que obtiene de los medios, por ejemplo, de los medios digitales, y que hay esquemas distintos de dictado de materia que debemos también empezar a adoptar para poder ubicarnos en la actualidad. Los tienen que también ser pensados en la reducción del número de años. Nosotros ofrecemos carreras de 5 años y nuestros egresados tienen capacidades y conocimientos que en otras latitudes son reconocidos con el otorgamiento de una maestría o una especialización. Entonces estamos pensando en la necesidad de tener carreras donde sea posible, porque no es posible en todas. Por ejemplo, en el caso de medicina, el poder certificar los estudios de medicina implica también equipararse con los requerimientos externos, los requerimientos internacionales, y en este caso no es posible reducir la duración, pero en aquella que sí lo es, poder pensar en un núcleo fuerte de 3 años de temas de poca actualización, de que constituyen las bases teóricas de las distintas carreras, y pensar en un 4º año mucho más flexible, mucho más transdisciplinario, multidisciplinario, que permita a un estudiante prácticamente construir capacidades y conocimientos de acuerdo a sus deseos o de acuerdo a su experiencia, a sus requerimientos laborales, si es el caso. Entonces, hay que pensar pues tenemos que pensar en carreras que se puedan construir como ciencia de datos, bioinformática, derecho ambiental. Las artes tienen que vincularse a todo lo digital que está siendo manejado a través de distintos mecanismos, todas las artes digitales que se dan. Tenemos que la filosofía se vincula, bueno, de manera natural, por ejemplo, con la física. Tiene que haber una movilidad, una flexibilidad, una fluidez en la generación
de conocimiento y como mecanismos para poder impartir conocimiento de manera muchísimo más ágil. Hay iniciativas como el PCI que ya permiten este tipo de cosas, pero estamos pensando en algo mucho más dinámico, mucho más, es como potenciar esa misma filosofía del PCI, pero permitir esa fluidez entre carreras. Esto, por supuesto, requiere de un elemento que no tenemos, que también tenemos que atender, que es la posibilidad de tener un sistema único de control de estudio para poder hacer seguimiento de este estudiante que transita las distintas facultades, las distintas escuelas dentro de la universidad. Con respecto a la investigación, que es un problema también importante y consideramos es el centro de la actividad universitaria. La investigación es la que determina la calidad de la educación que se imparte en pregrado y la educación que se imparte en posgrado. Es esa investigación la que determina la calidad de la extensión que podemos ofrecer a la sociedad, la calidad de la asesoría que se presta, la calidad del diplomado que se va a ofrecer para formación de la población, la certificación, la calidad del el diseño, de la calidad del producto que se puede ofrecer como patente, de la investigación que sirve para desarrollar la producción nacional. Entonces, efectivamente, el buscar recursos, el buscar en articularse en una suerte de consorcios académicos que permitan abordar problemas y enfocarlos desde distintos ángulos, desde las humanidades, desde la ciencia y tecnología, desde las ciencias sociales, es la investigación el centro de cualquier iniciativa de autofinanciamiento y de requerimientos de recursos para poder realizar. Entonces, en este sentido, estamos planteando también abordar los esquemas de ciencia abierta, de ciencia y conocimiento abierto, del intercambio con pares, insertarnos en el concurso internacional, es decir, activar nuestra presencia en aquellas iniciativas latinoamericanas, iberoamericanas, caribeñas y mundiales en general, a sociedades que abarcan temas tan diversos como la nanotecnología, la microscopía electrónica, las ciencias sociales. Entonces, volver a insertarnos en todas esas iniciativas de posgrados internacionales que a través de recursos tecnológicos permiten dictar temas y posgrados de manera remota, acudir, buscar recursos para poder intercambiar con pares, acudir a congresos, muchos ahora son virtuales, pero también acudir a aquellos que son presenciales para poder contrastar nuestros desarrollos y nuestra actividad académica con nuestros pares, pero también insertarnos a través de, por ejemplo, iniciativas como el Saber UCB, poder ofrecer nuestro conocimiento, nuestros artículos de manera abierta a distintas comunidades científicas y de conocimiento, humanísticas. Es decir, tenemos que también utilizar ese mecanismo de los pares, de iniciativas y articulaciones locales para elevar nuestro nivel académico. Entonces, sí, la investigación es uno de los temas importantes que deben ser atendidos de manera prioritaria y parte de los recursos que se generen dentro de la dinámica de autogestión tienen que ser reinvertidos para atender la educación y atender todos estos aspectos que contribuyen a la formación de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Excelente, profesor. Yo no tenía un par de preguntas, pero también quería decirle a la audiencia, al grupo selecto de profesores que nos acompañan esta tarde, que, bueno, por supuesto, muy agradado de su compañía y les doy la bienvenida a Transbordo Virtual también a ellos, que está abierto los micrófonos y las cámaras. Si gustan plantear algo, alguna inquietud, alguna pregunta, podremos abrir también una conversación pública o pudieran también plantear la pregunta por
a través del chat y se le formula al profesor Rojas. Hay dos cosas que yo quería preguntarle. Hay una preocupación y evidentemente estamos, bueno, ya de bastante tiempo con una universidad y un país en conflicto donde todos los días hay marchas, hay quejas, hay protestas, etcétera. ¿Qué le pudiera ofrecer o qué le estaría ofreciendo de parte de su oferta para la dirección de la universidad a, por ejemplo, los grupos de estudiantes que siempre tienen problemas, inclusive desde lo más básico, la educación, la alimentación, perdón, donde el comedor de la universidad ha ido arrancando como muy lentamente y mucha gente añora aquellos tiempos que era desayuno, almuerzo y cena hace unos cuantos años, ¿no? Que se disfrutaba en la universidad y es un recurso donde los estudiantes que vienen del interior prácticamente sobrevivían gracias a que el comedor universitario funcionaba. Otro es la salud. ¿Qué le ofrecería para mejorar, por ejemplo, el servicio de OVE? Que pudieran incrementar la cantidad de cosas que pueden darle a los estudiantes. Los mismos profesores, usted está al tanto que ha habido una cantidad de conflictos por el nivel de remuneración que tienen los profesores, que es prácticamente nada. Entonces, como diríamos los médicos, o como dicen los médicos, yo no soy médico, como dicen los médicos, una terapia de choque cuando me llega un enfermo ya bastante en condición crítica. ¿Qué haría en esa sala de emergencia llamada Universidad Central de Venezuela para atacar de manera inmediata? O como dicen algunos políticos, los primeros 100 días, que es donde se ve el cambio cuando hay un relevo, cuando hay una alternancia de las autoridades. ¿Qué harían esos 100 días para enfrentar a estos grupos de profesores, estudiantes, empleados, obreros, vigilantes? Prácticamente toda la universidad está esperando un cambio positivo, por supuesto. Bueno, toca varios temas. Con respecto al tema de OVE y lo que significa el comedor, efectivamente, no solamente creo que impacta sobre todo, por supuesto, a los estudiantes. Siempre pensamos, yo fui usuario del comedor durante mis años de estudiante, pero hay que buscar las alianzas. Ahorita, actualmente, el comedor prácticamente está funcionando por, de alguna manera, la intervención del gobierno en suministrar los insumos para su funcionamiento. Hay que incentivar este tipo de acuerdos, hay que llegar a acuerdos, hay que acercarse, hay que buscar progresivamente, no es un planteamiento que vaya a ser resuelto de manera inmediata en el sentido de poder incorporar todas las comidas, pero hay que pensar en que hay que ofrecer por lo menos algunas de las comidas principales para poder favorecer las condiciones del estudiantado. En OVE hay que atender. Creemos que ya hay iniciativas que se están iniciando, como por ejemplo en el caso de odontología, en la participación de estudiantes de los últimos niveles que están en sus pasantías atendiendo, haciendo bajo la supervisión, por supuesto, de profesores, haciendo atención a los otros estudiantes. Esto tiene que ser extendido también a otros sectores de la comunidad, como profesionales, obreros y empleados, porque también hay un requerimiento, el famoso sistema SISMEU, que debió atender a todos los trabajadores universitarios, ha sido, bueno, inexistente, así como lo mencionaba, ha sido prácticamente inexistente el presupuesto y prácticamente es inexistente el salario, si lo podemos llamar así, pero tenemos que buscar alternativas también internamente. En ese sentido, articularnos con iniciativas del mismo tipo, es decir, buscar que nuestros estudiantes, por ejemplo, de posgrado, que ya tienen la formación necesaria, puedan hacer sus prácticas y sus pasantías, en el caso de medicina interna, porque, por ejemplo, pudiesen también atender a la parte de la población universitaria que les permita tener contribuir a su formación académica, pero también permitan resolver un problema puntual que tiene que ver con la salud de la comunidad universitaria. Todos estos elementos son esenciales. En términos de las reivindicaciones y la conflictividad existente en el país, tenemos que también participar, dar aportes para la solución de los problemas
tenemos que, como dije, acudir y acompañar los justos reclamos de los distintos sectores universitarios y de la sociedad. Por supuesto, aportando ideas, aportando mecanismos de diálogo, aportando incluso espacios para que se den los diálogos, las negociaciones, porque no solo es diálogo, sino es llevar estos diálogos a ser exitosos en términos de aportar soluciones. No solamente dialogar por dialogar, es dialogar para conseguir puntos de encuentro que permitan avanzar en la solución de los problemas. En esos primeros 100 días hay temas que pueden ser atendidos. Uno de ellos, ya lo mencionamos, es la seguridad. Necesitamos que la gente, que nuestra comunidad se sienta segura en sus espacios. Esto es importante. Necesitamos poder modificar algunos reglamentos internos dentro de la universidad para desatar unos nudos que no nos han permitido hacer efectivo muchos de los planes y propuestas que contienen nuestros planes, los planes estratégicos que se han formulado, como son el reglamento de ingresos propios, como son los mecanismos de incorporación de docentes, por ejemplo, tenemos docentes en nuestra diáspora que quieren contribuir con la formación de nuestros estudiantes de pre y posgrado, que quieren contribuir con las tutorías de nuestros profesores en planes de formación, pero hay trabas reglamentarias que tenemos que vencer y que vamos a tratar de atender lo antes posible para poder activar mecanismos que permitan fluir en el quehacer universitario. Tenemos que atender la administración universitaria con una administración pesada. Tenemos procesos, por ejemplo, que en unas facultades son 2 o 3 pasos, pero en otras, bajo el argumento de que eso siempre se ha hecho así, pueden tardar 10, 12 pasos. Tenemos entonces que optimizar, ponernos de acuerdo en en tratar de hacer los procedimientos administrativos lo más ágiles y livianos posible con la utilización de la tecnología. Y son estos puntos neurálgicos que vamos a tratar de atender en los primeros 100 días. Uno de ellos, por ejemplo, el sincerar los contenidos. Esto es algo que nos debe ser una dificultad mayor, poder consultar a nuestros docentes sobre qué es lo que efectivamente están dictando en las materias y actualizar los programas para tener el elemento base para poder entonces sí pensar en la modificación de nuestros programas basados en la realidad, basados en qué es lo que efectivamente están haciendo nuestros docentes en sus respectivas materias, que pensamos en la mayoría de los casos están actualizados, están adaptados con la realidad actual del conocimiento y de la formación en otros países, pero que, bueno, nominalmente, formalmente, el contenido, el programa que se lleva nuestro estudiante cuando quiere hacer alguna validación o alguna certificación fuera, es el programa que puede ser de los años 70 y que cuando van a evaluar le dice, mire, usted está estudiando una cosa que, o lo que usted supuestamente estudió o formalmente estudió, no se corresponde con los temas actuales que se tratan. Ese tipo de cosas son resolubles en un tiempo corto y creemos que permiten activar otros mecanismos, otras iniciativas que nos llevan a poder avanzar. La reestructuración por ejemplo, de DICORI, la dirección que tiene que ver con las relaciones interinstitucionales, debe ser reestructurada para pensar una suerte de cancillería universitaria que permita acercarse a las embajadas, permita acercarse a las multilaterales que están en el país para conocer cuáles son los programas en los cuales nos podemos insertar para poder optar a financiamiento. Tenemos que pensar en ir al cuerpo diplomático para ver cuáles son los agregados culturales, qué es lo que manejan desde el punto de vista de educación en sus países, de programas de fortalecimiento de la educación, de la ciencia, de la tecnología en el país, para poder articular proyectos comunes. Esas son iniciativas que tienen que arrancar prácticamente de inmediato y que empezamos a reactivar una vez que estemos
en el rectorado. Excelente. Profesor, no sé si a los profesores que nos acompañan tienen alguna pregunta adicional o quieren plantear algún tema. Recuerden que está abierto la posibilidad de la conversación directa, que abran el micrófono. Hay un tema también que es bien interesante, que es la relación con la empresa privada. ¿Qué aproximación le daría en el momento de estar dirigiendo la universidad con la empresa privada? Yo tengo entendido y sé de primera mano que hay muchas empresas dispuestas a colaborar con la universidad. Hay a lo mejor algunos temas que hay que superar de orden legal, pero eventualmente puede contar con ese apoyo. Entonces, precisamente si la universidad es el que le suministra el personal calificado a la empresa privada, que es una de las principales fuentes de trabajo cuando salen los egresados, es totalmente lógico pedirle o a tratar de formar algún tipo de acuerdo con una cantidad de empresas que desde pasantía, desde el punto de vista de investigación, pueden prestar sus instalaciones, pueden hacer aportes para el mantenimiento de la planta física, una cantidad de detalles que lo que falta es llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo enfrentaría esta posibilidad desde el rectorado de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, efectivamente, este es un elemento central. Tenemos que vincularnos con el sector productivo nacional a través de las cámaras, de manera directa, a través de compañías. Pero para eso también tenemos que poder informar, tenemos que proyectarnos hacia afuera, tenemos que poder tener ese elemento de comunicación que en este momento carecemos, que tenemos que poder comunicar qué es lo que estamos haciendo y entender. Una iniciativa en este sentido que la planteó en su momento la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que había un elemento que se perdió en el tiempo y hay que rescatar. Cuando se planteó la primera versión de esta ley, uno de los elementos esenciales era la vinculación directa entre la universidad y el sector productivo, y que había una suerte de asignación presupuestaria que respondía también a los intereses que tenía cada una de las compañías. Después esta cosa se convirtió en una suerte de impuesto y al hacer eso, al gobierno absorber estos recursos, se perdió un elemento esencial que es esa vinculación directa entre el sector académico y el sector productivo nacional. Eso es un elemento que tenemos que rescatar, tenemos que buscar acercarnos a las distintas cámaras, a las distintas compañías, a las distintas federaciones, a través también utilizando nuestros egresados, utilizando los colegios profesionales, tienen que formar parte de esta dinámica de acercamiento, esta dinámica de diálogo, para poder entonces pensar en la posibilidad de hacer proyectos conjuntos que permitan atender sus necesidades de transferencia tecnológica, sus necesidades de formación en los distintos niveles, que van desde el emprendimiento universitario, que van hasta cosas sofisticadas como incluso resolver problemas de asesoría para la producción misma en sus áreas de competencia. Eso es algo que se viene haciendo en muchos grupos dentro de la universidad, pero tenemos que aprender de aquellas experiencias que han sido exitosas, potenciar esas experiencias exitosas para que nos sirvan como mecanismo de arrastre para aquellos que no han entrado en esta dinámica y que es importante que se incorporen para poder acceder a recursos, incluso acceder a problemas. Nosotros a veces requerimos de conocer problemas prácticos que hay para ver cómo atenderlos. El grado de falta de comunicación es tal que a veces no sabemos cuáles son los problemas que nos plantean los empresarios y que a veces requieren y para las cuales a veces tenemos soluciones dentro del ámbito de nuestra propia investigación, dentro de nuestros propios conocimientos, dentro de nuestras propias capacidades. No los atendemos porque hay esa ruptura de comunicación. Hay temas, por ejemplo, que plantea la actualidad. Todo esto que
que tiene que ver con el trabajo a distancia. Por ejemplo, plantea un problema legal que no ha sido atendido, plantea problemas en términos del derecho laboral, del número de horas de descanso y de trabajo, plantea cómo se contabiliza el que tú trabajes, por ejemplo, estando en los impuestos, hay gente que trabaja, mi hijo, por ejemplo, está en Madrid y trabaja en Canadá. Entonces, ¿cómo se refleja eso en términos de su permanencia en un país que no está, donde no está asentada la compañía en la cual trabaja? Eso es un ejemplo, digamos, puntual, pero a veces hay problemas que tenemos que conocer, tiene que haber ese acercamiento, tenemos que abrir la universidad hacia la sociedad para poder entonces resolver los problemas que estamos en capacidad de resolver, y en el caso que no exista la solución, poder plantearnos las investigaciones necesarias para resolverlos. Entonces, esa interacción con el sector productivo nacional es vital para el desarrollo. Por aquí nos comenta el profesor Carlos Aponte: ha sido muy pertinente las preguntas del anfitrión, gracias, y clara y completa la exposición del profesor Humberto Rojas. Felicitaciones por el programa. Bueno, el programa está a la orden de transbordo virtual de todos los profesores que nos están visitando la tarde de hoy. Si gustan acompañarlos en alguno de los programas, por lo general a esta hora, los viernes a las 4 de la tarde, estamos radiando siempre temas de actualidad. Y bueno, en este momento nos ocupa el tema de las elecciones de la universidad por su nivel de importancia. Profesor Rojas, yo quería hacer una pregunta. Usted, que es un hombre de ciencia dura, pues usted viene de la Facultad de Ciencia, precisamente de la Escuela de Física. Todos sabemos que el avance de un país depende de una cantidad de factores, pero el principal es la investigación básica, que proviene precisamente de la física, la química, la matemática, biología y el añadido de sistemas. ¿Cómo pudiera usted plantear, o qué ha pensado plantear en un futuro próximo, para atraer más estudiantes y fomentar más investigación en el área de ciencias duras, que yo creo que es la carencia también que tiene Venezuela, porque todo el mundo va más hacia carreras comerciales, más hacia carreras empleables inmediatamente, sin darse cuenta que un físico puede prácticamente trabajar en cualquier sitio, porque todas las industrias necesitan o tienen problemas relacionados con esto. Lo mismo que un químico, un matemático. La gente dice: no, ¿para qué voy a estudiar matemáticas si eso no me va a dar un medio de vida? Por supuesto que sí, porque entonces ahora estamos viendo la minería de datos, el manejo de Big Data. Todas estas ciencias tienen relación con los sistemas, con la física, con la química, la matemática. ¿Qué plantearía usted para atraer? Yo diría que yo quisiera ver a Venezuela con abundancia de licenciados en física, química, matemática, biología, informática, que es lo que es la base de todo lo que viene después. Bueno, aquí hay varios elementos que son importantes. Yo diría que un primer elemento tiene que ver con fortalecer estas áreas a nivel de bachillerato. O sea, tenemos una gran ausencia de docentes que tengan conocimientos en las áreas de física, química y matemática. Y por supuesto también actualmente la parte de informática. Es esencial incidir en este tema. Esto, por supuesto, tiene que ver también con el área de educación. Hay que perder de vista que tenemos en nuestra escuela de educación también, es donde se forman los docentes que van a atender estos temas, y que necesitan también tener los conocimientos de ambas áreas, la parte de educación y la metodología para impartir el conocimiento, pero necesitan también la formación en las áreas científicas específicas. Esto tiene que ser un tema que hay que abordar con urgencia, no pensando en una solución inmediata, pero pensando en que si no tenemos estudiantes que tengan las competencias mínimas para poder abordar y para poder incorporarse a las áreas de ciencia básicas, no vamos a poder avanzar como país. Pero también se están haciendo ya iniciativas, hay que empezar a comunicar qué hace. Hay una iniciativa que se ha retomado, siempre se hizo, pero
se ha retomado recientemente es qué hace un científico. Lo estamos haciendo desde la facultad, pero también había iniciativas que trataba el Festival Nacional de la Ciencia, cómo incentivar en nuestros jóvenes, cómo comunicar, cómo fortalecer el Museo de los Niños, que también tenía elementos de ciencia. Necesitamos crear esa comunicación, los científicos necesitamos también aprender a ser divulgadores de la ciencia, para poder entonces hacer entender a la sociedad en general la importancia que tiene estos temas y que efectivamente son los que determinan por lo menos los avances científicos y tecnológicos, pero que tampoco están ajenos, no están ajenos a las humanidades también, porque cuando hablamos de ciencia hay que recordar que también tenemos como base la filosofía. Y hay grandes compañías y grandes iniciativas mundiales como Google, por ejemplo, que contratan filósofos porque todos estos retos tecnológicos implican también retos humanísticos, digámoslo así. Entonces, hay que incentivar estas áreas, hay que fortalecerlas, hay que articularse en temas que van desde la preservación del ambiente, que es un tema clave también, y donde participan químicos, físicos, biólogos. Hay que hacer entender a la población cómo los grandes problemas de la humanidad también están relacionados con ese conocimiento básico que se generan en las facultades de ciencias del país y que también es importante adoptar e incentivar el estudio en estas áreas. Pero también hay que decirlo, tenemos grandes carencias y grandes dificultades en el área de ingeniería. En los últimos 5 años tuvimos una disminución de 71% en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. O sea, 54% de estudiantes a nivel de la UCB y 71%, digo, como mínimo porque se nos ha indicado que es posible que sea mayor este porcentaje, porque no sabemos, siempre hay un porcentaje de estudiantes que no, aunque forman parte están inscritos, no se presentan y prácticamente no sabemos si siguen formando parte de la universidad. Pero por lo menos 71% de disminución. Eso implica que el país puede estar viendo una ausencia total de ingenieros en el futuro mediano. Esto también es grave y bueno, las ciencias alimentan también a la ingeniería. Las ciencias alimentan el conocimiento que se genera en medicina, en farmacia. Es importante todas las áreas atenderlas, buscar cómo articularlas y buscar los mecanismos para fortalecer la educación universitaria en general. Bueno, profesor, de verdad que súper contento por haberlo tenido la tarde de hoy. Como siempre, bueno, tenemos un límite de tiempo, no por lado nuestro, más bien por respetarle su agenda, que el convenio inicial fue 1 hora, nos extendimos casi 1 hora y media por digamos, lo interesante y lo amplio de los temas que estamos tratando y lo importante que son para la universidad, pues es el futuro de la universidad. No sé si usted quiere agregar algo adicional, los micrófonos son suyos y inclusive el programa también queda abierto si en un futuro nos volvemos a reunir. Entonces no sé si tiene alguna mensaje de cierre para nuestra audiencia. Y este programa, por supuesto, queda grabado en nuestro canal de YouTube. Le haré llegar inmediatamente el link para que lo pueda revisar y que lo pueda tener como un documento futuro. Bueno, antes que nada, bueno, primero dar las gracias de nuevo por la invitación al programa. Creo que es importante, bueno, también excusar a mis compañeros de fórmula que por distintas razones no pudieron conectarse en la tarde de hoy. Pero por último quiero invitar a la comunidad universitaria a participar en las elecciones del 26 de mayo. Creo que es una oportunidad formidable. Todo este proceso ha sido una oportunidad formidable de poder contrastar ideas, de hacer este tipo de intercambio, de vincularnos a la comunidad universitaria en general y, bueno, invitarlos a votar activados por la U, tanto nuestra propuesta para la
cuarteta rectoral, como nuestros representantes al Consejo Universitario y aquellos que nos acompañan en las distintas facultades. Es un proceso importante, es un proceso de ejercicio democrático. Una de las cosas que quería señalar antes de finalizar es que hemos contrastado, hemos hecho un cruce entre el padrón electoral estudiantil de esta elección y el CNE, el Registro Nacional Electoral del país, y hemos encontrado que un 36% de nuestros estudiantes no están inscritos en el CNE. Consideramos que esto es grave, necesitamos incentivar la participación, necesitamos que se entienda que no podemos dejar de hacer estos ejercicios democráticos donde mediante el voto hagamos valer nuestra opinión. Es importante que nuestros estudiantes, en este caso en la comunidad universitaria en general, participe en esta elección, porque creemos que esto puede activar otros mecanismos electorales en las distintas universidades nacionales, puede a contribuir a hacer músculo electoral para eventos electorales que se avecinan. En el caso de la oposición venezolana tienen las primarias, pero en el caso del país tenemos las elecciones de 2024 y 2025, donde se eligen el parlamento, gobernadores, alcaldes y otras instancias de gobierno locales. Entonces, creemos que hay que retomar el ejercicio democrático, tenemos que buscar los espacios para hacer que la paz prevalezca en el país, y es con el ejercicio de la democracia que podemos hacer que el país avance. Entonces, es un llamado de nuevo a la participación en las elecciones del 26 y que, bueno, que eso se traduzca en incentivar el voto como mecanismo para discernir y para contrastar y para buscar solucionar las diferencias que podamos tener como país. Bueno, por aquí el profesor Gustavo May le manda saludos y éxito el día 26 de mayo. Bueno, voy a abrir un poco la galería, si gustan abrir las cámaras para tomar una fotico aquí de recuerdo de la participación de los queridos profesores la tarde de hoy. Déjame tomarla de todos modos por aquí. Listo. Bueno, profesor Rojas, de verdad que muy agradecido por todo lo que nos ayudó a entender un poco su programa de trabajo. Le deseo el mayor de los éxitos el próximo viernes. Y bueno, gracias entonces a los profesores que nos acompañaron la tarde de hoy en transbordo virtual. De verdad que estuvo bien interesante los planteamientos que nos ha hecho el día de hoy. Esperemos que, bueno, que triunfe la universidad, que triunfe la democracia y que tengamos un proceso bien sólido que será ejemplo, como usted lo acaba de decir, al resto de las universidades y en general al país. Todos los ojos de Venezuela están puestos en estas elecciones precisamente por el impacto que ha tenido y tendrá la Universidad Central en la vida del país. Entonces, bueno, quiero darle muchas gracias por su asistencia a todos los profesores y bueno, será entonces hasta una próxima oportunidad y agradecido por su participación. Hasta luego, que estén bien, feliz fin de semana. Muchísimas gracias.